Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga a todos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Qué hermosa alabanza. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Que esa sea la realidad de cada día de nuestra vida. Gran privilegio el estar aquí esta noche para tratar de cerrar apropiadamente este estudio temático sobre los milagros de Jesús. Hoy nos disponemos a llegar a la última sesión. La semana pasada continuábamos hablando de los milagros y hacíamos énfasis en el control, como decía Joel, el control del Señor Jesucristo sobre los espíritus, sobre las fuerzas espirituales. El día de hoy vamos a seguir explorando, vamos a continuar en este viaje que iniciamos la segunda semana, literalmente un viaje que realizó el Señor Jesucristo junto a sus discípulos, partiendo desde Galilea, atravesando el mar de Galilea, llegando hasta Gadara. Luego de allí tuvo que salir por el incidente con el endemoniado gadareno. Y hoy veremos qué sucede del otro lado, qué sucede cuando él llega al otro lado. Como siempre, estaremos complementando esta narración, este hilo conductor, con otras situaciones que se dan en la vida del Señor Jesucristo, en donde pone de manifiesto esta particular muestra de poder, que son los milagros en los que muestra su control sobre la enfermedad y la muerte. Tema de hoy, poder sobre la enfermedad y la muerte. Vamos al contexto. Luego del revuelo causado a raíz del incidente con Legión allá en Gadara, en donde Jesús liberó a este hombre que había estado poseído por miles de demonios, literalmente miles. Recuerden que eran 2000 cerdos y él expulsó estos demonios sobre estos cerdos. Si la matemática no me falta, al menos uno por cada cerdo. Y se fueron todos por el despeñadero. La gente del lugar se asusta, le piden a Jesús y sus discípulos que se vaya. No están preparados para la verdad, como sucede hoy en día con mucha gente, lamentablemente. El ex endemoniado, ahora en pleno uso de sus facultades, le expresa a Jesús el deseo de seguirle, cosa que curiosamente Jesús no le permite. Le dice, no, quédate aquí, ve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Qué maravilloso. Este hombre cuya vida ha sido transformada se va obedeciendo a Cristo, como bien hablaba Jorge de la obediencia. Y no solamente le cuenta a su familia y a los suyos, sino que empieza a sembrar la semilla del evangelio en toda esa región que se conoce como Decápolis, una región estratégica muy importante y que hoy en día estaría en lo que conocemos como Jordania, en donde hay un 2% de cristianos. Y en gran parte se lo debemos a ese particular milagro en el que Cristo cambió la vida de este hombre. A los ojos humanos, el viaje de Jesús y sus discípulos a esta región fue un fracaso. Humanamente diríamos que fue un fracaso, porque ni siquiera pudo adentrarse en la región, tuvo que salir inmediatamente. Sin embargo, recordemos que al igual que cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús tiene el control en todo momento. Ahora, ellos se disponen a partir nuevamente en la misma barca, de la misma región en donde sucedió. Van a la misma región de donde venían. Vamos a leer. Y les adelanto algo. Vamos a ir al capítulo 5 de Marcos, otra vez. Les adelanto que este es un pasaje muy especial.
porque en cierta forma Marcos, el evangelista, nos viene a confirmar que estos milagros no son casos aislados, sino que son un conjunto temático de milagros que cierra, al igual que nuestro estudio el día de hoy, con una muestra combinada del poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte, de una manera casi poética. Dos historias cruzadas para que se conjuguen ahí, se combinen, confluyan el poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte en una misma narración. Aquí lo que veremos, como le decía, son dos historias cruzadas. ¿Han visto esas películas en donde varias historias se entrecruzan, generalmente con un incidente? Aquí veremos dos milagros, una curación y una resurrección. Para ser más específico, veremos la hija de Jairo, que es un milagro muy conocido, la resurrección de la hija de Jairo, y un milagro que mencionábamos en la primera sesión cuando hablábamos de la fe, que es la mujer del flujo de sangre. Hoy lo veremos más detenidamente. Marcos 5, a partir del 21, vamos a leer hasta el 34 en esta ocasión. Dice así la palabra de Dios a través de su siervo Marcos, discípulo de Pedro. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Por qué será que la gente siempre se postra a sus pies? Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, aquí se cruzan las historias, padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bendita sea la palabra de Dios. Interesante, Jesús y sus discípulos, como siempre, apenas tocan tierra y se encuentran un lío. Esta vez regresan a la región de Galilea y una multitud está allí reunida. Algo está sucediendo. Este hombre llamado Jairo, que es un principal de la sinagoga, estas personas que dirigían las sinagogas eran bastante influyentes, tenían mucho prestigio en esa sociedad, y no es para menos. Las sinagogas eran el lugar donde se estudiaba la palabra, donde se adoraba. Este es un hombre de buena posición y mucha influencia, y tiene un problema muy grave. Su hija está enferma, muy enferma, de gravedad, está agonizando literalmente.
Como de costumbre, Jesús responde positivamente a las muestras fervientes de fe. Y esta, la de Jairo, fue una muestra ferviente de fe. ¿Por qué lo digo? Porque la afirmación que hace Jairo aquí es muy categórica. Versículo 23. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él no se lo pregunta. Él no dice, quizás si pones las manos sobre ella, vivirá. O por favor, pon las manos sobre ellas para ver si puedes sanarla. Pon las manos sobre ella y vivirá. Esto es una fe inquebrantable. Esta declaración de fe es suficiente para que Jesús vaya con él sin mediar palabras. Ustedes ven que Jesús inmediatamente se va con él, ni siquiera le responde nada. Lo siguiente que sabemos es que ya van en camino. Aquí es donde se cruzan las historias. Aquí es donde irrumpe de forma intempestiva en la narración esta mujer sin nombre, con una enfermedad que la está azotando desde hace 12 años. Curiosamente, la hija de Jairo tenía 12 años. Esta mujer está sufriendo de un flujo de sangre y, como les explicaba en la primera entrega de este estudio, una mujer con flujo de sangre es considerada inmunda ceremonialmente. La mujer durante su periodo menstrual no podía tocar a nadie. Incluso donde se sentaba, ese lugar donde se sentaba era considerado inmundo, tenía que ser purificado durante unos días. Tenía que ser sometido a todo un proceso ahí ceremonial. Imagínense eso, pero por 12 años. Esta mujer era marginada, había gastado todo lo que tenía y obviamente estaba muy débil, estaba muy enferma. Apenas sí pudo colarse ahí, escabullirse entre la multitud. Y ella pensaba dentro de sí, si tan solo tocase su manto, seré salva. Hay una canción preciosa que se llama precisamente, creo que, El borde de su manto. Una canción muy bella sobre este pasaje. Aquí ocurre un milagro inesperado. Gracias. Esto es un milagro completamente inesperado. Un milagro, digamos que accidental, entre comillas. ¿Quién me ha tocado?, pregunta Jesús. Pero maestro, tú estás en medio de una multitud. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te está tocando accidentalmente. Es que no había sido un toque cualquiera. Había sido un toque especial, un toque de fe. Él había sentido el poder saliendo de él. Por eso él sabía que alguien lo había tocado con fe, que aquel toque era una plegaria, una súplica. Sálvame, sáname, porque a veces hacemos plegarias y súplicas sin palabras. Y eso fue lo que la mujer hizo. Esta mujer avergonzada, asustada y temblorosa, confiesa, he sido yo, y se postra como casi todo el que se para frente a Cristo, conociendo quién es. Se postra ante su Redentor, ante su Sanador. Hija, versículo 34, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. A todo esto, se nos está olvidando la hija de Jairo, ¿verdad? Es camino a la casa de Jairo que su hija se está muriendo. Y todo esto viene a ser como una interrupción, una distracción, un accidente, entre comillas, porque para Dios no hay accidentes. Esto se llama providencia. Vamos camino a la casa de Jairo, pero sucede algo aquí, algo terrible. Recuerden que Jairo había sido categórico en su declaración: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Una gran muestra de fe.
Ahora veamos qué tan grande es la fe de Jairo. Ahora viene la prueba de fe de Jairo. Aquí es donde se complica el asunto. Vamos a leer a partir del 35. Mientras él aún hablaba, Cristo, mientras le decía, vete, tu fe te ha hecho salva, queda sana de tu azote, mientras él ni bien terminaba de decir esto, vino alguien, versículo 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Qué delicadeza, ¿eh? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, atención, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Lamentaban, entre comillas, algunos le pagaban para eso. Y entrando, les dijo, ¿para qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, esto es arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y aquí hago un paréntesis. El Evangelio de Marcos fue escrito para una audiencia romana. Verán siempre a Marcos deteniéndose a traducir, porque fue un evangelio escrito para romanos, no para judíos. Cuando se dicen estos términos, así como en arameo, talita cumi, él se detiene y traduce. ¿Qué traducido es? Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, y no es para menos. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Bendita sea la palabra de Dios, otra vez. No bien termina Jesús de hablar con la mujer y es interrumpido por esta persona que sin la más mínima delicadeza, sin el más mínimo atisbo de prudencia, le dice de una manera muy cínica a Jairo, tu hija ha muerto. Pero agregando más cinismo todavía a esa forma tan casual en la que le dio esa noticia, la peor noticia que pudiésemos recibir, agrega, ¿para qué molestas más al maestro? Este es el clímax de esta historia, el punto sin retorno. A los ojos de muchos, Jesús ha fracasado. A lo que él salió, no lo logró, no lo consiguió. Se dejó distraer, se dejó interrumpir de una mujer cualquiera, una mujer inmunda. Y por esta distracción le costó la vida al hijo de este noble, de este reputado miembro de la sociedad. Eso es lo que aparentaba. Jesús, en cambio, seguía con su habitual parsimonia, con su calma, teniendo todo bajo control, porque él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba no solamente probando la fe de Jairo, sino también la de sus discípulos. Acuérdense que todo esto es un viaje de capacitación para quienes serían los pilares fundadores de la iglesia. Es necesario que ellos conozcan el carácter de Dios. Esto es una preparación para el ministerio. Ellos deben conocer al Dios que sirven. Y aquí, muy especialmente, lo que sigue es una prueba, es un examen para 3 de esos discípulos. El círculo íntimo de Jesús. Pedro, la piedra, la roca sobre la cual edificaría su iglesia.
Juan, apóstol, evangelista y profeta, en cierta forma, porque escribió el Apocalipsis, y Jacobo, el hermano de este. Jesús resucita a esta niña frente a los ojos atónitos de sus padres y de estos 3 discípulos. En el momento que Jairo recibe la noticia de que su hija había muerto, bien pudo haber reaccionado con decepción, con rabia, con impotencia, incluso con ira. Pudo haber culpado a esta mujer, la del flujo de sangre. Pudo haber tomado represalias contra ella, porque por su culpa, por su distracción, su hija murió. Incluso él pudo haber culpado a Jesús por dejarse distraer. Humanamente, eso es lo primero, ese es el primer instinto que aflora, buscar culpables. Tú eres culpable, o tú, Señor, eres culpable por dejarte distraer. Yo te lo pedí primero, yo te alcancé primero y tú accediste. Tú dijiste que ibas a ir a mi casa a sanar a mi hija, pero no, te detuviste por esta mujer inmunda. Pero no, la actitud de Jairo es todo lo contrario a esto. Jairo ni siquiera pronuncia palabra alguna. Jairo viene a ser aquí la antítesis de Marta, la hermana de Lázaro. ¿La recuerdan? Cuando Lázaro murió, Marta se desesperó, entró en pánico, se dejó dominar por las emociones humanas, atendió al llamado de las emociones y no del espíritu. Sin embargo, Jairo está allí recibiendo la peor noticia de su vida y se mantiene en calma. Esto no lo dice la narración, pero yo imagino que lo primero que él hizo cuando le dieron esta noticia tan fríamente fue mirar a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús lo consuela, le dice: no temas, cree solamente. Jesús no deja que caiga en la desesperación. Él conoce el corazón de Jairo y él lo premia con este consuelo: no temas, cree solamente. Miren, cuando Jesús recibe la noticia, haciendo un pequeño paréntesis aquí, cuando Jesús recibe la noticia de parte de Marta, Marta se lo mandó a decir, de que el hermano de esta, Lázaro, amigo personal de Jesús, estaba gravemente enfermo, algo parecido a lo que sucede aquí. Y a sabiendas de esto, Jesús recibe la noticia de que su amigo personal está grave, a punto de morir. Sin embargo, él decide quedarse 2 días más. Esto nos lo cuenta el Evangelio de Juan, Juan 11. Él decide quedarse 2 días más allí, con toda su calma. Y cuando va a casa de Lázaro, ya Lázaro tiene incluso días que ha fallecido y está empezando a entrar en descomposición. Y Marta le dijo a Jesús, Juan 11:21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La antítesis de Jairo. En aquella ocasión Jesús le responde a Marta, Juan 11:23, tu hermano resucitará. Más literal no se puede ser. Sin embargo, ella no lo entendió. Ella cometió el error que cometen muchos lectores de las Escrituras, que es espiritualizar todo, interpretar las cosas de una manera simbólica, pensar que es una analogía, pero no, él le estaba diciendo, óyeme, tu hermano va a resucitar. Ella está tan distraída, tan presa de sus emociones, que no entiende que él le está hablando literalmente. Ella cree que le está hablando de la resurrección del día postrero. Aquí entonces Jesús tiene que detenerse y darle una pequeña cátedra teológica a Marta. Óyeme, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive
y cree en mí, versículo 26 de Juan 11, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Ok, pues entonces ya déjame trabajar, déjame hacer lo que yo vine a hacer. Eso es Marta. Pero Jairo es muy diferente. Jairo recibe esta noticia terrible, guarda silencio. Yo imagino que miró a Jesús callado, esperando instrucciones. Jesús solamente se limita a decirle, no temas, cree solamente. Como siempre, mis hermanos, Jesús obra sobre la fe. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. La fe de Jairo movió a Jesús a compasión y resucitó a su hija. Él le pidió un milagro y él hizo un milagro aún mayor. Él le pidió que la sane y él la resucitó. Miren, a lo largo de su ministerio, Jesús realiza multitud de milagros como estos. Devuelve la vista a los ciegos, cura a leprosos, ya hemos visto eso. Hace caminar a los paralíticos. Aunque obviamente, y por motivos de tiempo, no podemos abordar todos estos milagros, quisiera que leamos juntos un milagro particular de sanidad para complementar esto, que sucede más adelante en el mismo Evangelio de Marcos, pero esta vez en el capítulo 7, Marcos 7, mismo Evangelio, primer Evangelio que se escribió, guía estructural para los demás evangelios sinópticos. Marcos 7, a partir del 31 al 37. Los que tengan la Reina Valera del 60 tienen el subtítulo Jesús sana a un sordo mudo. Dice, versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, ya la conocemos, ¿verdad? Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efata. Marcos, como siempre, traduce, es decir, sé abierto. Al momento, fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Atención, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En la primera entrega de este estudio, vimos a Jesús devolver la vista a un ciego. ¿Recuerdan a Bartimeo? También lo vimos en ese mismo estudio, sanar a 10 leprosos. En esta ocasión, vemos cómo Jesús cura a este hombre que es sordomudo, para agregar más y más a esa lista de milagros que dan cuenta de su control sobre la enfermedad, una de las fuerzas incontrolables para el hombre. Curiosamente, este milagro ocurre en Decápolis, la misma región de aquel incidente con Legión. Esto es ya tiempo después de aquel incidente. De esto podemos deducir algunas cosas, de este pequeño paréntesis. Jesús, a fin de cuentas, sí pudo volver allí. Después que lo habían echado, sí pudo volver, quizá cuando todo se calmó, a esta región. Y segundo, el testimonio de nuestro amigo ex endemoniado gadareno había rendido frutos.
porque al parecer cuando él regresa ya lo están esperando y le llevan enfermos. Ya conocen el testimonio del Gadareno, ya saben el poder, ya conocen el poder de Jesús. Él llega y allí lo esperan, le llevan enfermos para que los sane, sordos, sordomudos. Miren, mis hermanos, todo esto de los milagros, aparte de ser una preparación para los discípulos y una muestra del dominio de Jesús sobre estas fuerzas incontrolables para nosotros, también, y esto es muy importante, representan el cumplimiento de diversas profecías. Por eso es que cuando Juan el Bautista, ya estando encarcelado, escucha sobre las cosas que está haciendo Jesús, manda a 2 de sus seguidores para preguntarle a Jesús si efectivamente él era el Mesías que había de venir o si debían seguir esperando a otro. Vamos a leer esto brevemente porque quiero que conectemos todo con las profecías y apreciemos esto en su justa dimensión. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11, el primer evangelio que aparece en sus Biblias, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 11, del 2 al 6, vamos a leer. Juan está en la cárcel, Juan el Bautista. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, sí, soy yo. No, no le dijo eso, ¿verdad? Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bendita sea la palabra. A Jesús le gustaba hablar a través de las escrituras. La respuesta de Jesús aquí no solo responde la pregunta de Juan el Bautista, sino que lo pone a consultar las escrituras. Pone a prueba su conocimiento de esas profecías mesiánicas. Él sabe que Juan es un conocedor de las escrituras. Él le responde ahí con unas cuantas preguntas de examen. Díganle esto, esto, esto y esto. Ya, él lo sabrá. Tranquilos. Él no le dice literalmente sí, dígale que sí, que soy yo el Mesías. Su respuesta lo manda directamente a consultar a los profetas y juzgar por sí mismo. Vamos a ver un ejemplo de esto. El profeta Isaías se refiere a estos milagros y señales en varios de sus escritos. Algunos le llaman a Isaías el Evangelio según Isaías. Isaías 35, yo lo voy a leer rápidamente, lo pueden anotar. Isaías 35, 4 y 5 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, atención, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús solía citar a Isaías. Isaías es el autor del Antiguo Testamento que más profetiza sobre Jesús. Otro ejemplo de esto, cuando Jesús va a su pueblo natal, Nazaret. Esto está en Lucas, capítulo 4, lo pueden anotar, del 16 al 20. ¿Qué hace Jesús? Él va a la sinagoga, le entregan el rollo para que lea las escrituras. Oh, sorpresa, él lee el profeta Isaías, específicamente Isaías 61, 1 y 2.
En ese tiempo la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, pero eso es lo que Jesús lee en ese momento. Lucas 4, 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy ese que está profetizado ahí, el que viene a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Yo soy el antitipo de todos los tipos de Cristo, porque yo soy el Cristo. Vamos a la aplicación. Jesús se toma su tiempo para prepararnos. Primer punto. Debemos mantener nuestra vista puesta en Él. No nos distraigamos como Pedro cuando se hundió. Mantengamos nuestra vista puesta en Cristo y dejemos que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Si nos hundimos, Él nos rescatará. Él calmará las tempestades de nuestro caminar hacia su reino. Él nos va enseñando su poder, su carácter, para que en su nombre hagamos grandes cosas. En su nombre hagamos grandes cosas. Segundo punto, la fe no solo es para salvación. Creemos en Cristo por fe, claro, y por esa fe somos salvados. Pero la fe no es una barrera que saltamos y ya. La fe es un camino que recorremos, y una vez empezamos a recorrerlo, nunca nos apartamos de él si de verdad somos escogidos. La fe es la corriente que nos mueve hacia el reino eterno de Cristo. Es un jardín que se cultiva con amor. No le pidas a Dios señales. Pídele que fortalezca tu fe. Por último, los milagros no dan convicción de pecado a sus testigos. Los judíos religiosos vieron a Jesús resucitar a Lázaro. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron fue conspirar para matar a Lázaro, porque esto les era piedra de tropiezo a ellos. Esto los sacaba de su zona de confort. Esto contradecía aquello en lo que ellos creían. Esto derribaba la torre de Babel que ellos se habían construido en su corazón. No nos conviene que ese hombre esté vivo, porque el solo hecho de que Lázaro ande caminando por ahí es un testimonio viviente del poder de Jesús. Vamos a matarlo. Y ellos presenciaron la resurrección de Lázaro. Los milagros no dan convicción de pecado a sus testigos necesariamente. Cuidado con las campañas de milagros y sanación. Si asistes a uno de estos, me dirijo a los que me ven por Facebook. Sé que los que están aquí no van a estas actividades. Si asistes a un lugar de estos, donde se realizan campañas multitudinarias de sanidad y milagros, con un calendario, tal día a tal hora, vengan a tal sitio y allí serán realizados multitud de milagros por nuestro líder, el apóstol fulano de tal. Si asistes a uno de estos eventos, hazte las siguientes preguntas.
¿Dónde está el evangelio aquí en esta actividad? ¿A qué hora es que van a empezar a predicar la palabra de Dios? Siéntense para que lo esperen. Los milagros confirman a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Confirman su poder sobre las fuerzas que son incontrolables para los hombres. Confirman su deidad, su condición de Dios, pero nunca fueron un sustituto de la predicación del evangelio. Vamos a probarlo esto. Mateo 11:5. Ok, vayan y díganle esto a Juan el Bautista. Los ciegos ven, milagro. Los cojos andan, más milagros. Los leprosos son limpiados, más milagros. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, más y más milagros. Pero ¿qué agrega al final? Y a los pobres es anunciado el evangelio. Los milagros ocurren por diversas razones, pero nunca para sustituir la predicación del evangelio. Jesús nunca puso los milagros por encima de la predicación. Él no solo nos deja la gran comisión, vayan y prediquen, sino que Él mismo predicó el evangelio, a pesar de que Él tenía el poder, tenía la prerrogativa divina para realizar grandes cosas, para penetrar en los corazones sin decir palabra alguna. Él predicó el evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Entramos en tu reposo, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta esta noche ante estos hermanos. Permite, Señor, que tu palabra quebrante los corazones. Cambia vidas. Llega hasta los hogares. Llega hasta nuestros familiares y amigos. Permite, Señor, que seamos vasos de barro, contenedores de tu evangelio, y que salgamos a brindarle este evangelio a los que aún no te conocen. Permite, Señor, que lo aprendido aquí sea de edificación para tu iglesia. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.